Cuando nos casamos éramos muy pobres. Vivíamos en el segundo piso de una oficina y no teníamos cocina. Por eso mi esposa iba abajo para cocinar al fuego de las briquetas. Yo lo sentía mucho por ella. Entonces le dije a mi esposa, cariño, la próxima vez nos mudaremos a una casa con una cocina bonita, así que ten paciencia. Y mi esposa me dijo, cariño, nosotros no vivimos para vivir bien, vivimos para Jesús. Eso es suficiente. Y estoy agradecida por poder comer. En esos momentos pensé, qué buena es mi esposa, pero pasó el tiempo y supe que no es del todo así. Pasó el tiempo, nuestros corazones se acercaron y la relación se volvió más profunda. También conocí aspectos de mí que no había visto antes. En el mundo está bien si la casa es humilde, si la comida no sabe bien o si el auto no es muy bueno. Pero sin duda creo que la familia siempre debe estar bien. Incluso en los mejores momentos, si mi familia no está bien, sería una persona infeliz. Estábamos siempre ocupados, tanto que no tuvimos muchas oportunidades de conversar entre nosotros. Felizmente, aunque sin palabras, nos entendíamos con los ojos del corazón. En la felicidad y en las dificultades siempre nos acompañamos. La vida siempre nos presenta muchos momentos difíciles, pero Dios nunca nos ha desamparado. Recuerdo que cuando iba a nacer mi segundo hijo, ni siquiera tenía 10 won. No tenía ni 10 won. Justo tuvimos una visita. Cuando se retiró ya eran como las 10 de la noche y allí comenzaron las contracciones, pero no tenía dinero ni para pagar un taxi. Tampoco sabía qué hacer. Cuando nos iba mal, nunca le contaba a otras personas. Ese día oré a Dios y me quedé despierto toda la noche. Parecía que todo lo que tenía que hacer era llamar al diácono de la iglesia. Si llamaba diciendo, oh, mi esposa se encuentra muy enferma, ¿qué tengo que hacer? Por favor, ayúdeme. Probablemente la iglesia lo hubiera resuelto pronto. Pero realmente quería que mi corazón se apoye en Dios. No tenía el deseo de apoyarme en las personas. Ay, ¿qué pasará? Me decía. Estaba angustiado. Pasaban las horas. Había salido el sol y ya eran las 7 de la mañana. Vino una hermana que hace una semana se había comenzado a congregar porque quería hablar con mi esposa. Cuando entró, abrió la puerta y vio que mi esposa se encontraba con contracciones de parto. Esa hermana dijo, misionera, soy del departamento de obstetricia y ginecología del hospital Ilsim en Busan. Tengo licencia de partera. Espere un poco. Y se fue corriendo. Corrió y trajo un maletín de su casa y luego de una hora de labor de parto, nació mi hijo. Nació sin complicaciones. Pero lamentablemente no había nada de comer en la casa, entonces esta hermana salió a comprar arroz, carne y algas. En Corea siempre toman sopa de algas después de tener un bebé. Pero por salir a comprarlas tuvimos que desayunar recién a las 10 de la mañana. En el tiempo en que la misionera viajó para dar a luz a su hija Un-suk, demoraba entre 7 y 8 horas al llegar a Seúl, tomando un medio de transporte llamado La Paloma. Yo estaba cuidando la casa, pero tampoco había comida en aquella época. En ese entonces, el pastor Park permaneció grandemente en mi corazón, porque vivía orando con fe a Dios, hasta recibir una respuesta por parte de él y no de ningún medio humano. Una vez vinieron unas visitas y la misionera lamentaba ver que éstas tendrían que retirarse con hambre, así que les sirvió trayendo comida fiada. Pero entonces la señora recibió una gran llamada de atención. El pastor Park le dijo, si Dios no nos da, no lo hagamos.
Bueno, sí, al principio fue un poco difícil. Cuando mi hija tenía 4 años, fue justo cuando mi otro hijo nació. Por eso la enviamos por un tiempo a otro lugar. Estando ahí, yendo a la casa de esa pareja, mi hija pensó, oh, me gusta esta casa porque el arroz es blanco. Sería bueno llevarle a mi mamá. El corazón de mi pequeña niña pensaba de esa manera. Por eso guardaba de a pocos el arroz. Esa pequeña niña. Pero luego, como el arroz se pudría, entonces le decían, tú, ¿por qué guardas el arroz aquí? Ella respondía, porque pensé que si mi mamá lo come, podrá tener más leche. Ellos se sorprendieron mucho. Ellos sabían que el pastor es muy espiritual y bueno. Entonces, ¿por qué su hija haría eso con el arroz? Entonces la pareja llegó a nuestra casa trayendo a mi hija. Mi hija cayó de rodillas y llorando dijo, mamá, junté el arroz que me daba la señora para ti. No lo hice a escondidas. Así piensan los niños. Desde muy pequeños, le dije, hija, nosotros vivimos así. Por eso tenemos que orar a Dios. Tenemos alimento porque papá ora todos los días a Dios. Siento que voy a llorar con solo recordar esto. He leído en la Biblia que si los corazones de las personas, aunque sean buenos, poco a poco pueden volverse orgullosos y altaneros y pueden causar problemas. Por eso en particular eduqué a mis hijos enseñándoles mucho acerca del autocontrol. Esto fue lo que les ayudó a superar muy bien las dificultades y creo que fue gracias a que ellos tenían el corazón de seguirme. Hoy son estupendas personas. Estoy agradecido delante de Dios. No importa si su padre les manda a hacer tareas fáciles o difíciles, las hacen y me enorgullecen. Puede sonar algo ridículo que diga esto, pero mi nieta ganó el premio Presidente Clinton. No. El premio Presidente Trump. Ella me dijo, mi papá hizo todo lo que el abuelo le dijo. Yo también. Recibí este premio porque hice todo lo que mi padre me dijo. Viendo que decía esto, pensé, esto realmente es por la oración y el corazón del abuelo. Y no solo por el hecho de vivir en los Estados Unidos quiere decir que mi hijo tenga mucho dinero, porque aunque mi hijo tenga muchos estudiantes, orando al Señor, recibe donaciones solo de buenos lugares y vive como rico, aunque no tenga dinero. Buenas tardes. Soy John Guk Park, el hijo del pastor Oksu Park. Actualmente me desempeño como pastor en la iglesia Misión Buenas Nuevas, Nueva York, en Estados Unidos. Y estoy sirviendo al Señor como presidente del Congreso de Líderes Cristianos, CLF. Cuando era pequeño, mi padre no estaba mucho en casa. Por lo general, 270 días del año realizaba campañas bíblicas. Por eso, el lunes por la mañana, muy temprano, y antes de que me despertara, mis padres se iban a la campaña y el sábado, cuando regresaba del colegio, ya estaban de vuelta en la casa. Luego, estaban todo el día domingo en la iglesia y después de esto, el día lunes, otra vez por la madrugada, se iban a la campaña. Por eso no tengo muchos recuerdos de haber estado junto a mi padre. Pero una vez, mi padre se me acercó y me dijo, ahora tú tienes 2 padres. Un padre es Dios y el otro soy yo. Lo he pensado mucho. Como no puedo cuidarte mejor que Dios, hoy yo renuncio a ser tu padre. De ahora en adelante, Dios va a ser tu padre y Él te guiará.
Yo también, como ministro en Nueva York, digo, Dios, yo no soy pastor de esta iglesia. Dios, usted es el dueño de esta iglesia. A veces, acerca de mi familia, pienso, Dios, usted es el verdadero padre de mis hijos, no yo. También, cuando tengo comunión con los ministros, les digo, Dios es quien los protege y los guía. De esta manera, puedo ver que Dios trabaja y le da la bendición a mi ministerio, a mi familia y a mi alrededor. Mi padre no predica simplemente palabras de la Biblia, sino que predica al Dios verdadero y el corazón de Dios que aparece en la Biblia. Me mostró que vive con ese corazón tal como dice la palabra. Yo también, cuando vivía de acuerdo a ese corazón, pude ver la obra de Dios de la misma manera. Muchas personas verán este documental y en él deseo que vean al Dios que está en el corazón de mi Padre, no solo la imagen de mi Padre, que vean a ese Dios que lo ayuda y lo guía. Descubriendo ese Dios, espero puedan encargar todo a Dios en sus corazones y vivir una vida de bendición y alegría. Para que no nos preocupáramos, mi hija entró en la universidad en el primer puesto. Como éramos pobres, no teníamos para la matrícula, pero entró ocupando el primer lugar y egresó como la primera también. Por eso, desde que ingresó hasta que se graduó, tuvimos el beneficio de no pagar nada. También mi hija practicaba arduamente el piano desde pequeña. La carrera que estudió fue lengua y literatura inglesa. Pero en la iglesia se necesitaba a alguien que toque piano. Por eso, desde la preparatoria, ella comenzó a practicarlo. Tocando el piano, recorría todo el país. No podía asistir a las clases del colegio porque si su padre realizaba campaña, ella debía ir a tocar durante una semana completa. Se especializó en piano y fue a estudiar a Estados Unidos y a Rusia. Y yendo a Rusia, se encontró con el mejor maestro del mundo. Tomó lecciones allí, realizó un posgrado en Rusia, donde se graduó con honores, siendo la mejor del posgrado. Allí también le dieron un doctorado y cuando lo recibió le decían que era la segunda persona más prodigiosa después del mismo Tchaikovsky. Ahora ella es una gran conductora de orquesta y logró llevar al coro gracias a ser el mejor. Yo soy Unsuk Park, la hija mayor del pastor Oksuk Park. A los 13 años tuve un accidente en el laboratorio de ciencias de la escuela, donde se derramó ácido sulfúrico sobre mi cabeza. El director de la escuela y mi padre tuvieron una conversación sobre lo sucedido. Y el director le dijo que toda la culpa había sido de la escuela y que lo compensaría. Mi padre le dijo: de entre tantos estudiantes esto le pasó a mi hija. Es la voluntad de Dios. Entonces mi padre decidió que no recibiría nada, que solo y únicamente recibiría la recompensa de Dios. Después de ese hecho, recibí una operación y descubrí que no tenía la fe suficiente como para estar delante de Dios. Es por eso que mi padre me enseñó sobre la fe. Mi padre, ante cualquier situación, no espera nada de las personas, ni tampoco suele calcular las situaciones. Él solo pensó, ¿por qué Dios permitió esto? Él creía que si Dios lo permitió, sea cual sea la situación, sería una bendición. Incluso si fuera un obstáculo, no lo evitaría ni retrocedería, sino que lo aceptaría tal como fuese. Cuando era niña, éramos pobres.
La iglesia era pequeña y vivíamos con dificultades. Si miro hacia atrás, pienso, ¿por qué mi padre obró de esta forma cuando pudo haberlo hecho de otra manera? Si miro hacia atrás y pienso en ello, puedo descubrir el corazón de mi padre. Sea cual sea la situación en la que se encuentre. Lo recuerdo claramente diciendo, ¿por qué Dios permitió esto? Primero él recibía esta situación de la mano de Dios, luego buscaba la gracia y voluntad de Dios, para luego volver a dejar todo en sus manos. Mi padre vive muy ocupado ahora, recorre todo el mundo sin descansar. La iglesia ha crecido mucho, tanto que envía misioneros a todo el mundo. Escribe muchos libros, se retransmiten sus prédicas y tiene encuentros con los presidentes de los países. Hasta el día de hoy, ese corazón sigue constante. Siempre recibe todas las cosas de Dios y obtiene su bendición. Solo cree y se apoya en la palabra de Dios. De hecho, lo más importante en mi ministerio es que salgan buenos discípulos para que, aunque yo ya no esté, puedan continuar con este precioso evangelio y promulgar esta verdad. Teniendo esa misión, puse mucho corazón en todos mis amados discípulos. Hay muchos discípulos buenos. Mi hijo también se convirtió en un muy buen discípulo que sigue mi voz. Estoy muy agradecido. Cuando le envié a Estados Unidos, le dije, no creo que alguien te proponga ser senador, pero si lo hicieran, no lo hagas. Aunque te invitaran a ser rector de universidad, tampoco aceptes. Solo predica este evangelio. Así le dije. Es muy precioso ver a mi hijo que vive solamente por el evangelio. Ojalá no se vea mal que me jacte, pero mi hijo siempre fue muy obediente. Y aunque tenía faltas, trató de cumplir lo que le decía. Eso fue lo que lo convirtió en mi discípulo y el hijo que mejor conoce mi corazón. Él ahora es ministro y aunque no sea un experto y tenga fallas, el simple hecho de que ponga todo su corazón en esto es realmente hermoso. Mi hijo fue a una buena preparatoria aquí, sin pagar nada. Dios le hizo estudiar en un buen colegio. Y cuando estaba en segundo año de la preparatoria, la iglesia recomendó que fuera a estudiar al extranjero. Queríamos a alguien que pueda traducir de manera correcta. Por eso enviamos a mi hijo a estudiar la carrera de literatura inglesa. Durante la secundaria, él vivía en Seúl y nosotros en Daegu. A mi hijo no le gustaba vivir separado de nosotros. Por eso decía, si tan solo pudiéramos vivir juntos en familia. Decía, mamá, ¿por qué yo me tengo que separar? Él siempre extrañaba mucho vivir en familia y tras enviarlo a Estados Unidos, lloraba y lloraba. Cuando iba y regresaba de Nueva York, se agarraba de una columna del aeropuerto y lloraba, siempre lloraba. Lo regañábamos, porque siendo ya todo un grandulón se ponía a actuar de esa manera, como un niño. Y así llegó a la universidad. Cuando cursaba en el primer año de la preparatoria, decía que no podía entender nada de inglés. Por eso decía, hasta ahora no he creído que si oro a Dios me va a dar todo, pero vamos a orar una vez. Y así dijo que fue en la terraza de la preparatoria Whitman, siendo aún estudiante de ahí, cuando decidió empezar a orar. No tengo a mi mamá, no tengo a mi papá y me siento muy mal.
Había mucho murmullo y era extraño verlo orar ahí recostado en el pasto. Por eso terminó rápido su oración y aguantándose las lágrimas se levantó. Allí también estaba la tutora y la maestra de lengua extranjera, con un gran número de estudiantes alrededor. Las maestras se preocuparon viendo a un chico coreano llorar en la terraza. Pensaban que se podía suicidar. Corrieron asustadas y le preguntaron, ¿qué haces aquí? Y él les respondió, estaba orando. ¿Y por qué orabas? Y él dijo, es que el inglés no sale de mi lengua y tampoco puedo oír y entender el inglés. Por eso oré a Dios para que dé facilidad a mi lengua y que pueda entender el inglés al oírlo. Y la maestra le preguntó, si haces eso, ¿crees que Dios te escuchará? Sí, yo creo que Dios me va a ayudar. Y la maestra dijo, ¡ja! Se rió y agregó, sígueme. Y fue a la sala de la maestra consejera. Y la maestra le dijo, Dios no te responderá solo por hacer eso. Es algo que tú tienes que aprender. No, no es así. Dios me va a responder. Así le decía. Y desde ese momento, todos los días la maestra consejera le enseñó inglés durante 1 hora sin cobrarle. La maestra de lengua extranjera también le dijo que le enseñaría 1 hora más. Ambas mujeres eran maestras muy diligentes. Ellas le enseñaron. Aseguraban que no podían dejar de enseñarle con todo su corazón. Eso es lo que ellas dijeron después. Mi hijo entró a la universidad a la carrera de literatura inglesa. Las carreras recomendadas por el examen de aptitud vocacional fueron de ciencias e ingeniería, pero le dijimos que vaya a una de sociales. Esas carreras son difíciles y más aún la carrera de literatura inglesa. Nosotros, que somos norteamericanos, no optamos por carreras de sociales. Y tú, siendo coreano, ¿cómo estudiarás literatura? No puedes, no lo hagas. Los profesores estaban en contra, pero como la iglesia dijo que lo haga, él lo hizo y así él se graduó. Mis hijos, cuando tienen alguna dificultad, oran a Dios. Ante cualquier dificultad, siempre piden a Dios. Las esposas de los pastores de la iglesia son como tías para mis hijos. Cuando estaba en el servicio militar, las misioneras lo visitaban. Ahí le decían, ¿a qué te dedicas? ¿Por qué vienen a visitarte tantas señoras? Así de cercanas eran a él. ¿Mis nietos? Veo todos los días a mis nietos y mi nieta con el iPad. De mañana y de noche. Me dicen, abuela, ya estoy conduciendo. Con el video uno graba y me muestra que ya está al volante. Y también me muestra cómo anda en monopatín. Entonces, no sé si vivo en los Estados Unidos o en Corea, pero en realidad, estos niños no esconden nada en sus corazones. Somos cercanos. Todos somos muy cercanos. Yo parezco el hombre y el pastor la mujer de la relación. Consentimos a los niños. No podemos esconderlo. Los extrañamos. Aunque yo no sea de decir, extraño a los niños, los echo de menos. Nos vemos siempre. Cuando el pastor dice, quiero ver a los niños, envía a los niños. Yo digo, no, no. Ay, ya dejen de preguntar. También los niños me dicen, abuela, ¿nos ama o nos odia? Te amamos, abuela. Así me dicen. Y yo les digo, igual yo, pero no vengan. Yo soy así. Gracias. Hola, mi nombre es Son Yeon Park y soy la única nieta del pastor Ok-suk Park. Como mi padre es el pastor de Nueva York, no pasamos mucho tiempo con mis abuelos. Por eso cada año, en las vacaciones de verano, vamos a Corea. Desde los 2 años sufro una enfermedad llamada dermatitis atópica, también conocida como eczema. De vez en cuando se agrava y me pica mucho la piel, se enrojece e incluso se inflama. Cuando la dermatitis rebrota, mi corazón se angustia mucho y siempre le pregunto a Dios,
¿por qué me ha dado esto? Y cada vez que mi abuelo me ve en esa situación, él me llama, ora por mí y comparte conmigo. Al ver a mi abuelo hacer esto, podía sentir que él no confía en las maneras humanas, sino que se apoya en Dios. Estoy muy agradecida que mi abuelo busque apoyarse en Dios, porque pienso, ¿puede nuestra familia estar así de feliz si mi abuelo no hubiera sido pastor? Yo estoy muy contenta de que mi abuelo sea pastor, porque cuando caigo en una situación difícil, él me ayuda. Además, cuando mi abuelo comparte el Evangelio a miles y millones de personas, veo que les cambia la vida, y por eso estoy muy agradecida. Mi abuelo me dijo que esta enfermedad es para ver la gloria de Dios. Me hizo dar cuenta que debo estar muy agradecida de que Dios me diera esta enfermedad. Porque, aunque para mí es al parecer algo negativo, mi abuelo asegura de que es para ver la gloria de Dios. Mi pensamiento cambió de negativo a positivo. Yo estoy muy agradecida. Yo amo mucho a mi abuelo de muchas maneras, porque él sirve solo a Dios. Y bueno, él no es egoísta. Ama a todos y aprecia a todos. Y cada vez que mi abuelo viene a los Estados Unidos, nos invita a hamburguesas de Five Guys. Y me gusta mucho eso, porque mi familia y yo podemos pasar mucho tiempo juntos. Y mi abuelo predicó el Evangelio delante de miles y millones de personas, y su transmisión en CTN transmite la esperanza y salvación a muchas personas en medio de esta pandemia. Ocurren muchos milagros a través de mi abuelo y estoy muy agradecido por él. Cuando estaba en la escuela, mi abuelo me llevaba todos los días a la ducha en su hombro y nos bañábamos juntos. Mi abuelo solía bañarse siempre con agua fría. En cambio, yo siempre quería bañarme con agua tibia. Un día me enfermé, cogí un resfriado y antes de bañarme le rogué a mi abuelo, «Abuelo, por favor, hoy me quiero bañar con agua tibia». Y mi abuelo me respondió, «Escúchame, Han-yu, si te engripas debes bañarte con agua más fría, porque los gérmenes de la gripe quieren molestarte. Si te bañas con agua fría para intentar ganarle a esos gérmenes, ellos eventualmente se rendirán y se escaparán porque ya no les será divertido». Mi abuelo siempre me enseñó el mundo del corazón. Me enseñó que, aunque el cuerpo pierda, si se gana desde el corazón se pueden lograr todas las cosas del mundo. Mi abuelo nunca me había dicho que tenía que convertirme en el mejor en los estudios. Sin embargo, él siempre me estaba hablando de la palabra de Dios y me instaba a que leyese la Biblia. Aunque aparezcan muchas dificultades, mi abuelo me enseñaba a confiar siempre en Dios y salir adelante recibiendo el corazón de Dios. Además, mi abuelo siempre me compartió el Evangelio y conversando con él pude recibir el perdón de mis pecados. Yo respeto a mi abuelo por ser quien es, y de verdad estoy muy agradecido por tener la fortuna de ser guiado por mi abuelo, quien solo piensa en Dios. Si tengo que describir a mi abuelo, diría que es alguien en quien abunda el amor, que cuida a las personas y que trabaja sin cesar. Estoy muy agradecido porque él está en mi vida, y por ello soy una persona bendecida. Mi abuelo siempre me dice que me apoye en Dios, porque Dios nunca nos dará algo malo. Cada vez que yo paso alguna dificultad, recuerdo que, si esto lo permitió Dios, entonces es una bendición. Mi abuelo es una persona muy ocupada, pero igual intenta pasar tiempo con nosotros. Por eso yo estoy muy agradecido. Viendo su vida de cerca, puedo ver que es verdaderamente feliz. Y eso se debe a la plena confianza en Dios. Estoy muy agradecido de tenerlo en mi vida. Gracias. Querido, de verdad, muchas gracias. Hasta ahora yo intenté en hacer bien las cosas, mezclando lo que pienso con la realidad que observo. Pero viendo cómo tú orabas con todo el corazón por el espíritu de las personas y cómo llamabas a esas personas, me di cuenta de que estaba muy equivocada. Y al darme cuenta que estaba equivocada, me quedé asombrada. Ahora estoy muy agradecida contigo porque realmente
yo también obtuve la voluntad de poder dedicarme exclusivamente a orar por el corazón y por el espíritu de las personas. Sinceramente te digo que no deseo vivir por la vanidad, sino que quiero vivir acompañándote y entregar mi corazón solamente para la verdad. Muchas gracias. Gracias, cariño. Realmente no tengo tanto tiempo de poder estar con la familia. Y si piensan que no me interesé por ella, puede ser con razón, porque así pude trabajar para Dios, poniendo todo mi corazón. A veces madrugaba y a veces estaba lejos de la casa en el extranjero, pero estoy agradecido con mi esposa de que hasta el final dirigió todo sin importar las dificultades. Y también a veces no coincidían nuestros corazones. Y había momentos en los que solo me molestaba y, como somos pastores, ni siquiera podíamos discutir libremente. Si discutíamos, lo hacíamos en la madrugada y en silencio. Pero igual estoy muy agradecido porque, aunque no coincidíamos en opiniones, ella entendía mi corazón y me acompañó siempre. Ahora que tengo más edad, tengo solo agradecimiento y pienso que no hay nadie como mi esposa. Gracias. Fui a Los Ángeles en el año 95. Allá en Los Ángeles, la hermana de una misionera se acercó y me dijo que le ayudara con su hijo, que se drogaba e iba armado, que ella tenía mucho miedo. La madre estaba aterrada al ver que su hijo tenía un arma. Se preocupaba mucho si llegaba tarde o lo imaginaba en medio de tiroteos. En otro viaje a Los Ángeles, me volvió a pedir ayuda por su hijo. Yo le dije que solo iba a estar un corto tiempo, iba a volver a Corea. No tenía mucha oportunidad para ayudarla, pero me visitó por tercera vez y me pidió que por favor ayude a su hijo. Y es así, llegué a traer a su hijo a Corea. Un joven que llevaba el pantalón roto, que se le caía hasta la mitad del trasero y parecía un vagabundo. En ese momento, mientras yo leía la Biblia, descubrí que Jesucristo llenó de agradecimiento el corazón de una mujer adúltera, dejándola sin espacio para pensar en el adulterio. Por eso decidí llenar el corazón de este joven con alegría y gozo. Era muy asombroso ver cómo este joven estaba cambiando. En las vacaciones de verano del siguiente año, 28 jóvenes vinieron y se quedaron en nuestra iglesia durante un mes. Y viviendo aquí durante un mes, la mayoría de esos jóvenes cambió. Luego vinieron 68 y en el año 2001 vinieron 500 jóvenes y se quedaron todo un mes en nuestra iglesia. Gracias al Conservatorio Nacional de San Petersburgo, llegamos a tener una presentación en Australia. Debíamos presentarnos en el Opera House y como necesitábamos un director para el coro, pedimos al conservatorio que nos enviara a un director durante un tiempo. Fue entonces cuando conocimos a Boris Abaljan,
un director de orquesta de clase mundial. Fue así que luego de encontrarnos con el director Abaljan, mi hija estudió piano en Rusia y después se especializó en dirección de coro. Por lo tanto, el director Boris Abaljan y mi hija son los directores del coro. Una de las cosas que el profesor Abaljan me dijo es que él ha trabajado con miles de coros, pero es la primera vez que se encuentra con un coro con esta mentalidad. El director Boris Abaljan tenía un coro a cargo en Rusia, un coro que incluso él formó, pero dejó ese trabajo y vino para quedarse a dirigir a nuestro coro. Y mi hija también, graduándose del Conservatorio Nacional de San Petersburgo, siguió una especialización en la carrera de canto y consiguió el doctorado y empezó a dirigir el coro. Ellos practican todos los días y crean y estudian nuevas técnicas. Ahora el coro es considerado como el mejor coro del mundo. En Corea, durante todo el mes de diciembre, ellos realizan presentaciones y reciben el dinero de los boletos. Con eso, ellos viajan durante un año por todo el mundo, cantando en países necesitados, como algunas naciones africanas. Fue en Haití donde un terremoto lamentablemente acabó con la vida de muchas personas. Entre esas casas derrumbadas habían cuerpos y no podían sacarlos y así vivían. Pero el coro fue a ese lugar y cantando consolaron y transmitieron fuerza al corazón de muchas personas. Y ahora, como el mejor coro del mundo, todos los años realiza más de 30 presentaciones en Estados Unidos. En cada presentación se llenan todos los asientos. Incluso en recintos para 15,000 personas, las presentaciones se llenan completamente. Yo estoy muy feliz de tener nuestro coro. Los miembros del coro cantan en nombre de Jesús y para los necesitados, dando paz y alegría a sus corazones. Así el coro continúa hasta hoy como el mejor coro del mundo. Ellos cantan con orgullo y por eso estoy agradecido. Presidentes de muchos países alrededor del mundo han escuchado nuestras canciones y me han pedido que cree escuelas para enseñar canto coral en sus países. Así que nos estamos preparando para fundar escuelas de música en aproximadamente 100 países, iniciando con 5. La escuela de música también se ha convertido en la mejor escuela de música del mundo, porque tenemos buenos profesores rusos que han sabido unir sus corazones todos juntos. Estoy muy orgulloso y agradecido por esto. A mi hija le gustaba mucho la música. Por eso ella quería ir a estudiarla a la universidad. Pero en ese tiempo éramos muy pobres y no podíamos cubrir un costo tan alto para que ella pueda ir. Tomé un piano viejo y le hice tocarlo en casa. Debido a estas malas circunstancias, recién a los 30 años mi hija fue al Conservatorio de Música en San Petersburgo, Rusia. Recientemente ha estado desarrollando nuevas técnicas vocales. Esto es porque mi hija tiene un amor especial por la música.
Mi nombre es Adriana y soy la nuera del pastor Oksuk Park. Antes de casarme con su hijo, yo era una hermana de la iglesia de Sao Paulo, en Brasil. Ustedes deben estar pensando que mi voz es la misma que la de mi suegra en el documental. Así es, fui yo quien hizo el doblaje. Es un gran honor ser parte de esta gran familia y más aún poder doblar la voz de una persona tan maravillosa como mi suegra. Yo siempre admiré al pastor Oksuk Park como siervo de Dios, porque no había escuchado esas palabras de Dios en ningún otro lugar, a pesar de que asistía a otras iglesias desde niña. La primera vez que lo vi fue en el campamento mundial de IYF en Corea del año 2002. Después de un año, me casé con mi esposo, el hijo del pastor Oksuk Park. Algo que me llama la atención del pastor es el hecho de vivir solo por el Evangelio. Dios está en el primer lugar en su corazón. Muchas personas hablan una cosa y hacen otras cuando nadie los ve, especialmente por ser él una persona pública. Él podría hablar y actuar de otra forma en la intimidad, pero él no es así. No estoy hablando así porque él es mi suegro, pero lo que pude ver en estos casi 20 años que estoy en esta familia es que él es una persona sincera. Lo que él predica en el púlpito es su vida. Un día el pastor nos invitó a su casa. Creo que eran más de 50 personas. Él compartió la palabra con todos ellos y al final fue a su habitación y volvió cargado de todas sus corbatas que él tenía. Él colocó las corbatas en el medio de la sala y les dijo a todas las personas que escogieran las que les guste y que se las lleven. Yo me sorprendí, porque nosotros siempre guardamos lo que nos gusta y podemos dar lo que no nos gusta, ¿no es así? Ellos siempre dan lo mejor que tienen a las personas. Cuando veo la vida de mis suegros, no solamente en las cosas materiales, sino que también sus corazones están siempre dispuestos para servir a las personas. Yo no hice nada para entrar a la familia del siervo de Dios, pero fue solo mi esposo, él quien me dio su gracia. 아까 전에